porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Elena iba en taxi al departamento de policía. Ese mismo día, había llamado a las oficinas de los comisionados del Departamento de Policía de Ciudad Gótica y del Departamento de Policía de Blue Haven y había programado citas. Hoy no era un día muy bueno. Tenía que desayunar y almorzar en la mansión y evitarlo. Quería ir en coche, pero Bruce no se lo permitió. Según él, era demasiado joven para conducir. Hacía un calor insoportable, el tipo de clima que más odiaba. Sobre todo, sus pensamientos eran un caos. Finalmente llegó a su destino. Pagó al taxista, bajó del coche y contempló el edificio. No era la primera vez que iba allí. Solía ir a menudo a visitar a Bárbara. Subió en ascensor al último piso. La secretaria de Bárbara estaba hablando por videoteléfono cuando salió del ascensor. Elena le hizo un gesto para que pudiera entrar. La secretaria cerró el teléfono y preguntó: ¿Es usted la señorita Wayne? Ella asintió y entró en la oficina del comisionado Gordon. Bárbara estaba ocupada con el papeleo. No levantó la vista hasta que Elena dijo: «Hola, tía Barb, soy tu próxima cita». Bárbara reconoció su voz. «Elena, Martha Wayne Prince, ¿qué haces aquí?» Se rió y dijo: «Papá me preguntó lo mismo». «¿Cuánto tiempo hace que no te veo, L?», preguntó Bárbara, maravillada de lo mucho que había crecido Elena. 8 años. Elena suspiró. ¿Tanto tiempo?, preguntó Bárbara. Parecía mucho más corto. «Sí, así es». «¿Cómo has estado, tía Barb?» «¿Cómo está Gotham?», preguntó Elena. Nunca se sentía cómoda preguntando por Gotham cuando estaba en Francia. «Hemos estado bien», respondió Bárbara.
No quería decir que Gotham luciera diferente, pero por dentro, apenas había cambiado. Elena se acercó a la ventana, observando los aerodeslizadores maniobrar por las calles. ¿Cómo has estado?, preguntó Bárbara. Elena la miró y dijo, igual que siempre. Sonrió, pero su sonrisa no era una sonrisa de verdad. Bárbara arqueó una ceja ante su respuesta. Igual que siempre, suspiró Elena. Barb la entendió. Estoy confundida. Tía Barb, necesito tu opinión sincera, dijo Elena. ¿Por qué estoy aquí en Ciudad Gótica? Bárbara no sabía qué decir. Siempre mantenía contacto con Elena, así que sabía que Elena sentía resentimiento hacia Bruce, al igual que Tim, Dick y ella. Bruce no era un buen padre para ella. Probablemente veía a Dick más como un padre que a Bruce. También sabía que Elena nunca había planeado regresar a Gotham. Entonces, ¿por qué estaba allí? ¿Echaría de menos al anciano? ¿De verdad quieres saber lo que pienso, L?, preguntó Bárbara. Elena sintió. Sé que no quieres oír esto, pero creo que extrañas Gotham y quizás incluso a Bruce. Bárbara tenía razón. No quería oírlo, sobre todo eso último. Su mirada volvió a las calles. ¿Era eso lo que realmente sentía? ¿Aún sentía cariño por su supuesto padre? ¿Era Gotham realmente su hogar? Suspiró profundamente. Gracias, tía Barb, dijo con una sonrisa reticente. Debería irme. Tengo una cita en Blue Haven. Te llamo pronto, dijo Elena mientras abrazaba a Bárbara. Bárbara no dijo nada. Nunca se sentía cómoda hablando de Dick Grayson. Elena se despidió con la mano y salió de la oficina. Elena paró otro taxi para ir a Blue Haven. Sentada en el asiento trasero, recordó las veces que visitó a Bárbara, Dick y Tim de niña. Como su relación con Bruce era tensa, la llevaba un empleado de Wayne Powers o Clark. Antes, no entendía por qué habían roto toda relación, pero ahora, en cierto modo, lo entendía. Intentó recordar las historias que compartían de las veces que Bruce estaba tan desesperado que los llamó, porque no sabía qué hacer con ella. Bruce apenas sabía cómo tratar a un bebé, o a un niño pequeño, para el caso. Dick siempre le decía a Elena que ella era su persona favorita, porque era la única que conseguía desconcertar a Bruce. Ella se rió al pensarlo. Señorita, ya llegamos. La voz del taxista la sacó de su ensoñación. Ya estaban en la comisaría de Blue Haven. Pagó y entró directamente, diciendo que tenía una cita con el comisario Grayson. La llevaron directamente a su oficina. Cuando entró, Dick parecía estar esperándola. Hola, tío Dick, dijo con una sonrisa. Hola, niña. ¿Cómo has estado? Igual que siempre, respondió Elena. Igual que siempre significa que estaba tan dolida y amargada como cualquiera de ellos. Dick le guardaba un profundo rencor a Bruce, pero era el más cariñoso con Elena. ¿Qué te trae por Blue Haven? La última vez que te vi, ¿eras así de pequeña?, preguntó Dick, señalando lo pequeña que era Elena. Ella deambulaba por la oficina mientras él estaba sentado en su escritorio. Anoche llegué a Gotham, así que pensé en visitarlos, respondió. Chicos, no me digan que visitaron a Bárbara o a Tim antes que a mí, preguntó Dick fingiendo dolor. Elena se rió y luego levantó las manos en señal de defensa, diciendo. Me pillaste, pero vamos, tío Dick. La tía Barb está en Ciudad Gótica. Si les hace feliz, todavía no he visto al tío Tim. Bien, te perdono, pequeña, le aseguró Dick. Pero, en serio, ¿pasa algo? Normalmente vienes cuando tienes problemas. Empezó a preguntarse qué hacía en Gotham. Siempre insistía en que nunca volvería. Tío Dick. No puedo visitarte. Hace 8 años que no estoy en este continente. Fue el turno de Elena de parecer ofendida. Pero Dick tenía razón, algo andaba mal, todo. ¿Estás segura? Insistió Dick mientras miraba a Elena. Elena suspiró. Se acercó a la ventana, igual que en la oficina de Bárbara, y observó a los coches pasar zumbando. Me pillaste otra vez. Lo miró y le dedicó una sonrisa triste. No sé por qué estoy aquí. Dick sabía a qué se refería. La entendía mejor que Tim y Bárbara. Elena llevaba 8 años en un país extranjero sin planes de regresar, así que ¿qué hacía diferente este año? Probablemente estaba harta de estar sola. Era solo una niña. Probablemente añoraba a quienes consideraba familia.
Extrañaba su hogar. Por mucho que lo negara. Pero la pregunta más importante era, ¿extrañaba a Bruce? No creo que quieras saberlo, niña. Elena suspiró. Dick tenía razón, probablemente no. La verdad siempre duele. Tío Dick, ¿por qué odias a papá? ¿Por qué odiamos a papá? Preguntó. Dick miró a la joven frente a él, suspiró y dijo, tenemos muchas razones, y algunas son diferentes a las tuyas. Quizás cuando seas mayor, te lo contemos todo. Elena sintió. ¿Todavía te importa el viejo? Preguntó Dick. El rostro de Elena palideció. Elena se preguntó si era una pregunta o una afirmación. A veces, la sangre es más espesa que el agua. ¿Todavía te importa?, afirmó Dick con franqueza. Elena guardó silencio. Despreciaba a su padre. No le importaba en absoluto. No, insistió. Dick sabía que estaba en negación. Sentía un profundo resentimiento hacia Bruce, pero aún comprendía sus sentimientos. Había sentido lo mismo hacía mucho, mucho tiempo. Ese dilema emocional. Bruce seguía siendo su padre. Dick suspiró. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó. Elena se encogió de hombros. Probablemente cuando me canse de dormir en la guarida de Drácula. Ambos rieron. Oye, niña, aunque me encantaría quedarme por aquí, todavía tengo trabajo que hacer. Te acompaño hasta la puerta. Dick le dedicó una sonrisa triste. ¿Nos vemos?, preguntó Elena mientras la acompañaba a la salida. Lo harás, si me llamas antes que a Tim y Barb, respondió Dick con una sonrisa pícara. Elena no pudo evitar reír. Te prometo que te llamaré primero, le aseguró. Ya estaban en el ascensor, camino de la planta baja, cuando ella dijo, espera. ¿Has oído algo del tío Clark? Clark perdió contacto con ella repentinamente hacía unos años. Lo siento, L. No, respondió Dick. Ah, dijo ella con desánimo, gracias de todos modos. Se despidieron y Elena paró otro taxi para que la llevara de regreso. Observó cómo el paisaje de Blüdhaven se desdibujaba mientras viajaban hacia Gotham. Espera. Cambié de opinión. ¿Puedes llevarme aquí? Elena le dio la dirección de una empresa de comunicaciones al conductor. No tenía ganas de volver a la mansión, así que mejor visitar a Tim. Se preguntó por qué no se le había ocurrido visitarlo antes. Empezó a recordar. Tim, siendo el hijo adoptivo menor, la trataba como a su hermana pequeña. Era un poco protector con ella. Siempre la vigilaba, y no le hacía gracia que le contara de su primer novio, ni de los siguientes. Tim tenía 2 hijos. James Thomas Drake y Christopher Gordon Drake. Para entonces, Jimmy tendría 22 años y Chris 18. Prácticamente creció con los hermanos Drake. Seguían en contacto, incluso cuando ella se fue a Francia. Solía visitar la casa de los Drake y jugar con los niños, mientras la señora Drake les preparaba el almuerzo. Intentó recordar la última vez que habló con los hermanos. Jimmy estaba entusiasmado con la carrera de medicina. Siempre soñó con ser médico desde que eran pequeños. Chris acababa de graduarse del instituto. Puede elegir entre ir a la universidad en Metrópolis o Ciudad Gótica, y tiene la vista puesta en Metrópolis. Siempre decía que Metrópolis era el centro del periodismo. Se quejaba de que le costaba convencer a sus padres de que le permitieran estudiar allí. Ojalá tuviera esas opciones. Ojalá le hubieran dado la opción de quedarse o no en Ciudad Gótica, incluso si hubiera decidido irse. Eso era lo que se decía a sí misma. Finalmente llegó a la empresa de comunicaciones donde trabajaba Tim. Se dirigió directamente a la recepcionista. ¿Puedo hablar con el señor Drake? ¿Señor Drake? A ver. Escribió algo en la computadora y luego dijo, el turno del señor Drake termina en 5 minutos. ¿Quiere esperarlo? Elena sintió y se sentó. Enseguida, Tim entró en el vestíbulo y vio a la joven. Elena, ¿eres tú?, preguntó Tim acercándose a ella. Ella se levantó y sonrió. Sí, soy yo, tío Tim. Tim les indicó que salieran a hablar y quizás a cenar. ¿Cómo está mi hermanita?, preguntó Tim mientras caminaban hacia un restaurante cercano. Como siempre, dijo Elena con nostalgia. Él también sabía lo que eso significaba. ¿Cómo está la familia?, preguntó ella. Como siempre, respondió Tim.
Ella le dio un codazo. Oye, esa es mi respuesta. Tim se rió de su inusual infantilismo. Exactamente. Tim le abrió la puerta y ella le dio las gracias rápidamente. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Pidieron su comida y reanudaron la conversación. ¿Qué te trae por Gotham, Elena? La última vez que lo comprobé, tu dirección permanente estaba en París, preguntó Tim. Elena se encogió de hombros y dijo, la verdad, no lo sé, antes de mirar por la ventana, viendo pasar coches y gente. No tienes por qué saberlo, le aseguró Tim. Ella lo miró y sonrió. En lugar de señalar las probables razones por las que regresaría a Gotham, Tim se conformó con su respuesta. Gracias, susurró Elena. No hay problema, hermanita. Él le devolvió la sonrisa. También visité al tío Dick y a la tía Barb, añadió. Eso explica por qué estás tan callado, comentó Tim. Elena se rió. Llegó la comida y charlaron de cosas típicas mientras comían. Pagaron la cuenta y caminaron hasta el estacionamiento de la empresa. ¿Necesitas que te lleve, Elena? Ofreció Tim. Elena rió. ¿Estás segura? ¿Sabes que me quedo en la mansión? Sabía que Tim y Bruce no se llevaban bien. No se llevaban bien era quedarse corto. ¿Qué? Solo quiero asegurarme de que mi hermanita esté a salvo. Espera. No me digas, jadeó Elena, ¿tienes miedo de que Bruce te regañe por dejar que tu hermana menor viaje sola de noche? Tim negó con la cabeza, divertido. Súbete al coche, Ellen. El viaje a la mansión Wayne estuvo lleno de discusiones y bromas. Al bajar del coche, Tim le sugirió que visitara Greenwich Village. Gracias por traerme, tío Tim. Pronto visitaré a los chicos. Saluda a la señora Drake de mi parte. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Esperaba que Bruce empezara a tratarla con condescendencia por el videocomunicador, pero la puerta se abrió de golpe. Miró la hora mientras se dirigía a la casa. Ya eran las 10:30. Le dijo a Bruce que volvería a las 6, como muy tarde. Suspiró. El anciano la iba a reprender por trasnochar. Intentó entrar en la casa lo más silenciosamente posible, pero fue inútil. Bruce obviamente la estaba esperando. ¿Sabes qué hora es? Preguntó Bruce mientras la veía entrar. Sé leer la hora, replicó Elena. Bruce la fulminó con la mirada. Francamente, sus ceños fruncidos y miradas fulminantes no la conmovían. Años de experiencia y amargura la habían vuelto inmune a ellos. Si tienes hambre, hay comida en la mesa, murmuró Bruce antes de alejarse hacia un rincón oscuro de la mansión. Esperaba una lluvia de regaños, no la cena. Elena no sabía qué sentir ni decir. ¿De verdad cocinaba? Entró al comedor y vio un tazón de sopa en la mesa. Lo tomó, fue a la cocina y lo metió en el refrigerador, cuando una lágrima le cayó en la mano. Se la secó, contenta de que ya no quedara rastro de esa pequeña gota de humedad, pero cayó otra, y luego otra. ¿Por qué lloro? Se preguntó mientras se secaba las lágrimas frenéticamente. No dejaban de salir. Intentó controlarse, pero no pudo. Empezó a hiperventilar. Rápidamente se dirigió a su habitación, esperando que Bruce no la viera. Corrió al baño y se tomó 2 pastillas para dormir. Se aferró al lavabo, luchando por contener las lágrimas y controlar la respiración. Se echó agua en la cara y se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos y las lágrimas no dejaban de brotar. Maldita sea, se dijo. Salió del baño mientras se secaba las lágrimas persistentes. Una taza de té caliente estaba en su mesita de noche. Se quedó allí, atónita. ¿La habría visto Bruce llorar? Negó con la cabeza, decidiendo que ya no le importaba. Caminó lentamente hacia la mesa, tomó la taza en sus manos temblorosas y bebió un pequeño sorbo. Caminó hacia la ventana con la taza en la mano. Contempló la luna, tomando un sorbo de té de vez en cuando o secándose una lágrima. Intentó despejar su mente de las preguntas que la atormentaban, y probablemente incluso de las verdaderas respuestas a esas preguntas. Pronto, terminó su taza de té. Por fin se relajó. Sus pastillas para dormir ya estaban haciendo efecto, así que se metió en la cama, disfrutando de la comodidad de un sueño sin sueños, porque allí, las preguntas no la seguían.